que está en el mundo y que a veces nosotros lo traemos cuando llegamos a la iglesia. Y en ocasiones ese pensar crea confusión ya dentro de la iglesia. Y le voy a explicar por qué. Como ejemplo tenemos dos iglesias en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, en donde una de ellas se decía que era pobre, la iglesia de Esmirna. Ella tenía un concepto de que era pobre, a lo mejor delante de Dios, pero ¿qué le dice Dios? No, tú eres rica. Tú te consideras pobre, pero yo te veo rica delante de mí. Por el contrario, la iglesia de la Odisea, ella se consideraba rica, pero ¿qué le dice el Señor? No eres más que pobre, ciego y desnudo. Entonces, cuando a veces venimos ya a los pies del Señor, como traemos ese chip de afuera del concepto de riqueza, traemos una confusión, porque a veces nosotros pensamos que somos pobres y no sabemos que tenemos cosas que nos hacen ser ricos delante de Dios. Amén. Y déjeme darle un ejemplo. El pueblo de Israel tenía algo que lo hacían rico. Dentro de su travesía en el desierto, ellos contaban con una bendición tan grande que los hacía ricos. Y me refiero al maná que bajaba del cielo. Mas sin embargo ellos lo menospreciaron, le quitaron su valor como riqueza y ellos añoraban carne porque en Egipto tenían carne. Amén. No valoraban la riqueza que tenían ya como pueblo de parte del Señor. Otro ejemplo es la viuda de Sarepta. Cuando le pregunta el profeta, ¿qué es lo que tienes, mujer? ¿Qué le dijo? No tengo nada más que una vasija y aceite. Ahora yo les pregunto, ¿era pobre? ¿Era pobre realmente? ¿No tenía nada la mujer? No, tenía una vasija que tenía un precio económico, y tenía aceite que todavía valía más que la propia vasija. Entonces, cuando a veces nosotros venimos delante del Señor, pensamos que somos pobres, pero delante del Señor somos ricos. Entonces, de ahí la necesidad, hermanos, de saber discernir la verdadera riqueza de parte del Señor. Tal vez nosotros tenemos algo y no le damos el suficiente valor, y delante del Señor somos ricos. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, quiero compartirles, hermanos, que riqueza en la Biblia tiene varias definiciones, tanto en las versiones como en las palabras del Strong. Yo quiero enfocarme a unas cuantas nada más. No son las únicas, al ratito lo vamos a ver, no son las únicas, pero quiero llevarle a unas cuantas para que tomemos en cuenta y definamos un poquito más lo que es la riqueza desde el punto de vista del Señor. Aquí está la palabra kabot, ahí está el numeral, hermanos, y esta palabra kabot es riqueza, pero aquí en su modalidad, en este texto, ahí se lo resalté, si se alcanza a ver, es la honra. Entonces vamos a ver que en primer lugar, hermanos, la riqueza que viene de parte del Señor, según este verso de Deuteronomio 5:16, es la honra. Y dice allí, honra a tu padre y a tu madre, tal como el Señor tu Dios te lo ordenó. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Amén. Vamos a ver, hermanos, que aquí, como se nos ha enseñado, los factores sí alteran el producto. Amén. Y dice que aquí tenemos que honrar, dar riqueza o exaltar a nuestro padre y a nuestra madre. En primer lugar, ¿a quién? En primer lugar, ¿a quién, hermanos? A nuestro padre. Y posteriormente, a nuestra madre. Si nosotros nada más honramos a nuestra madre y no honramos a nuestro padre, estamos alterando el orden o no estamos haciendo la labor completa. Entonces la bendición no será, por lo tanto, una bendición completa. Al cumplir, hermanos, con
con nuestros padres terrenales, nuestros padres biológicos, al darle honra, como una riqueza de parte de Dios, al darles honra a nuestros padres, estamos abriendo una puerta para que podamos nosotros accesar para darle la honra a nuestro Padre Celestial. No sé si me di a entender. O sea, repito, si nosotros honramos a nuestros padres, le damos de la riqueza que Dios nos dio a nuestros padres terrenales, a nuestros padres biológicos, nos abre una puerta también para accesar y darle la honra a nuestro Padre Celestial. Amén. Quiero seguir, hermanos. Aquí está el siguiente texto, Malaquías 1:6. Ya hablando de darle la honra a nuestro Padre y a nuestro Señor. Dice Malaquías 1:6, si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Aquí la palabra honra equivale a la palabra riqueza en el original, O sea, todas las palabras honra que estamos viendo aquí equivalen a una palabra que es sinónimo de riqueza en la Biblia. Repito nuevamente el texto, si yo pues soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Claramente vemos, hermanos míos, que este texto hace referencia a las ofrendas. Amén. Porque el Señor dice, bueno, si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? En las ofrendas. Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? En los diezmos. Entonces, vamos a entender, hermanos, que la riqueza, la honra que tenemos que darle a nuestro Padre Celestial, también va más allá de una adoración de labios, de una oración verbal. También hay que honrarlo y temerlo con nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Pero hasta ahí vamos a dejar abundar hasta este punto. Amén. Quiero compartir con ustedes el siguiente slide, hablando de la riqueza que es equivalente a la honra, repito nuevamente, que es la palabra kabod. Dice Génesis 49:6. En su consejo no entres, alma mía, a su asamblea no te unas, honra mía. Palabras de quién son, mis hermanos. Amén. Palabras de quién son. Dice Génesis 49:6. Está hablando el patriarca Jacob respecto a sus hijos Simeón y Leví. Dice que estaba hablando sobre ellos y dice que ellos eran hombres violentos, que sus armas eran instrumentos de violencia. Amén. ¿Por qué? Porque ellos habían hecho justicia por su propia mano por la deshonra que habían tenido respecto a su hermana Dina. Amén. Ellos ejercieron violencia contra los que violaron a su hija, y eso no lo aprobó su padre Jacob. Entonces, en las palabras que le da Jacob a sus dos hijos, a estos dos hijos que hicieron justicia por su propia mano, le dicen: su consejo no entres, alma mía, y en su reunión, en sus asambleas, no te unas, ¿qué? Honra mía, riqueza mía, no te unas a la violencia, en pocas palabras. Entonces esto nos hace ver, hermanos, que la riqueza que viene de parte del Señor, que en esta parte se llama honra, no se puede compartir o no se puede convivir con gente violenta. Y déjeme explicarle esto. Nosotros en este tiempo, usted sabe perfectamente que estamos viviendo tiempos de inseguridad y de violencia. Amén. Amén. Entonces, la riqueza que tenemos nosotros de parte del Señor
debe de ser un tesoro. Y esto yo no se lo compartí, pero la palabra del Señor dice que donde esté tu tesoro, ¿qué? Ahí estará tu corazón. Donde esté tu riqueza, ¿qué? Ahí va a estar tu corazón. Entonces, si nosotros no guardamos la riqueza, la honra que Dios nos da en lo más profundo de nuestro corazón, no nos contaminamos con lo que nos rodea en este mundo, mis hermanos amados, vamos a permanecer fieles delante del Señor. Vamos a atesorar esa riqueza para poder así guardar nuestro corazón. Amén. Bien. Dice Proverbios 23, es honra del hombre evitar discusiones. Y esto está ligado con el texto que le decía anteriormente. Si nosotros no participamos de las acciones, de las reuniones, de los planes de la gente violenta, la gente que ama las discusiones, que ama los pleitos, si guardamos esa honra en nuestro corazón, amén, dice que obtenemos honra, obtenemos riqueza de parte del Señor. Amén. Es honra del hombre que evitar discusiones, evitar pleitos. Y aquí se aplica hermanos, otra faceta de la riqueza verdadera del Señor. Porque déjeme decirle, hermanos, que la honra es una faceta nada más de las riquezas que provienen de Dios. Pero hay muchas más. Y hay otra, hermanos, apoyándome en este texto, porque para evitar discusiones, ¿qué se requiere? Sabiduría. Para evitar discusiones y pleitos en un mundo violento, ¿qué se requiere, mis amados hermanos? Se requiere sabiduría terrenal. ¿Sabiduría de hombre? No. Se requiere sabiduría de parte del Señor. Y esta es parte de la verdadera riqueza del Señor. Esta es la palabra en griego, osher, con su numeral, que quiere decir, ¿qué quiere decir, amados? A ver, no los escuché, mis amados. La parte de arriba, ¿qué quiere decir la palabra osher? Sabiduría, sabiduría. Entonces vamos a ver que la riqueza del Señor incluye también la sabiduría que proviene de parte del Señor. Dice ahí Génesis 31:16, ciertamente toda la riqueza, esta la puede buscar, esta es la palabra osher, ciertamente toda la riqueza que Dios ha quitado de nuestro Padre es nuestra y de nuestros hijos. Ahora pues todo lo que Dios ha dicho, hazlo. Amén. Este texto lo quiero apoyar porque vemos que aquí la palabra riqueza es equivalente a sabiduría. Aquí están hablando los hijos de Labán, que estaban en contra de las acciones que había hecho Jacob, porque pensaban que Jacob ya había robado a su padre, le había quitado riquezas, y ellos confabularon y dijeron: no, la riqueza, la sabiduría es de nosotros y de nuestros hijos, no de Jacob. Pero lo que voy es de que aquí la palabra riqueza se traduce como sabiduría. Y déjeme decirle algo, mi amado hermano. La sabiduría viene acompañada, o más bien está presidida de un acto que también el Señor nos pide o nos reclama que tenemos que practicar. No sé si viene aquí o viene un poquito más adelante, pero lo vamos a ver. Sabiduría, mire lo que dice aquí Proverbios 14:24, la corona de los sabios es su riqueza, pero la necedad de los necios es insensatez.
Amén. Vamos a ver, hermanos, que la sabiduría, cierto, la sabiduría viene de parte del Señor. Viene a nuestra mente, a nuestro corazón, pero se tiene que reflejar ¿en qué? Va otra vez, la sabiduría viene de parte del Señor. Entra a nuestra mente, baja a nuestro corazón, pero se tiene que reflejar en nuestra conducta, nuestros actos. Amén. Y una forma de reflejar esa sabiduría que viene de parte de Dios es no ser necio. Por eso es que dice este proverbio así: la corona de los sabios es su riqueza, pero la necedad de los necios es insensatez. Entonces vamos a ver que la sabiduría no es algo pasivo, algo que lo obtenemos y ajá, sí, ya soy sabio, gracias a Dios, ya puedo descansar. No, es algo que tenemos que, gracias a Dios, estamos obteniendo sabiduría, gracias al Señor, pero se tiene que reflejar en nuestros actos, en nuestro día a día, en nuestro trato con los compañeros de trabajo, con los compañeros de escuela, con los hermanos en la iglesia. Amén. O sea, la sabiduría tiene que ser un verbo que se tiene que conjugar día a día en nuestra vida. Amén. Continuamos. Mire cómo dice aquí Santiago 3:5, porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. ¿De qué sabiduría estamos hablando? Va a decir este hermano, no sé de qué está hablando, ¿no? No, si yo les estoy diciendo, mis hermanos, que la sabiduría es una conducta que tenemos que reflejar como cristianos, versículos anteriores nos está diciendo que debemos de mostrar nuestra sabiduría a través de la buena conducta. Amén. Porque si dejamos que surja de nuestro corazón las envidias, los corajes, las disensiones, la amargura, ¿sí? Entonces nos está llevando a demostrar esa sabiduría que dice que no viene de parte de Dios. Entonces yo me pregunto, si esa conducta o esa sabiduría no viene de parte de Dios, ¿de dónde viene? ¿Qué dice ahí? ¿De dónde viene? Viene de 3 fuentes y ahí las explica perfectamente. Número 1, viene de este mundo o terrenal, en otras versiones. Viene de la mente humana y viene del diablo mismo. Entonces, esa sabiduría que nos hace actuar con amargura, con envidia, con coraje, ¿sí? No viene de parte de Dios, viene de parte del mundo, viene de la mente humana e incluso dice que viene hasta del mismo diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. Entonces, ve como si la sabiduría es algo que se tiene que reflejar en nuestra conducta, amado. ¿Sí? No es de que nada más tenemos sabiduría y ya, gracias a Dios, ya tengo sabiduría. No, se tiene que ver y actuar. Se tiene que ver y hacer. Amén. Y todas esta sabiduría humana del mundo y que viene del diablo, perdón, se tiene que disminuir para que surja la sabiduría del Señor. Amén. Déjenme mostrarle este texto, amado hermano. Dice Proverbios 11:2. Tanto yo. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. Amén. Nuevamente, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. Yo quisiera que nos imagináramos aquí una balanza, en donde un lado vamos a poner la soberbia y del otro lado vamos a poner ¿qué?
Ah, ah. De un lado vamos a poner la soberbia y del otro lado vamos a poner ¿qué? A ver, ¿qué dice allí? Hasta abajo. Ajá, la sabiduría. De un lado, en una balanza vamos a poner la soberbia y del otro del otro vamos a poner la sabiduría. Entendamos como sabiduría riqueza del Señor. Amén. Estamos viendo la riqueza, la verdadera riqueza de Dios. Entonces dice en la balanza, dice que la soberbia va a traer deshonra, pero los humildes ¿qué? Van a tener sabiduría, van a tener honra, van a tener exaltación, van a tener riqueza de parte del Señor. Y entiéndase humildes, ya sabe usted que la palabra humilde dentro de la Biblia no se refiere a la gente que no tiene, gente pobre, sino gente humilde de espíritu. Amén. Continuamos, amados hermanos. Dice, hablando de la balanza, dice que es mejor que en una balanza si ponemos a un joven pobre pero sabio, y del otro lado ponemos ¿qué? A un rey viejo y necio. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor según la balanza y según el proverbio, según Eclesiastés? El joven. Entonces me surge una pregunta. En cuanto a sabiduría y honra y riqueza de parte del Señor, ¿son mejores las riquezas del mundo? No, no son mejores. Dice que es mejor el joven pobre, pero sabio, que el rey viejo y necio, que ya no sabe recibir consejos. Y no hay persona, hermanos, no sé si a usted le ha tocado, no hay personas tan difíciles de tratar que un necio. No sé si ustedes conocen alguno. Por ahí hay varios amenes. A ver. Pero sí, en serio, hermanos, yo sí me ha tocado tratar con algunos así, en donde no le puede uno contradecir algo porque son necios y no entienden y piensan que ellos lo saben todo. Eso se llama soberbia. Eso se llama soberbia delante del Señor. Y déjeme decirle, dentro de los necios podemos encontrar gente que tiene dinero y gente que no tiene dinero. Entonces la soberbia, la necedad no está suscrita, ¿sí? O sea, no va en función a la riqueza material. O sea, la necedad se da en todos los niveles económicos. Amén. Pero es que ahorita se me vino el ejemplo por este rey, dice que es necio y que no sabe recibir consejos. Amén. Muchas de las veces uno va de ofrecido ahí a darle un consejo a un compañero de trabajo. Oye, ¿sabes qué? Mira, es que tienes que hacerlo así para que salga. No, yo sé. ¿Cuántos años tienes tú en la empresa? Y ya ahí empieza uno de ellos a sacar su currículum más grande que el de uno y piensan que ellos lo saben todo. Amén. Y así se puede, así nos encontramos a mucha gente. Pero dice la palabra del Señor que es mejor un joven y pobre, pero sabio, que un viejo rico y que no sabe recibir consejo. Amén. Ahora, déjeme decirle una cosa. Dentro de la sabiduría, y quiero recapitular un poquito, dentro de la sabiduría que viene de parte del Señor, que forma parte de la riqueza, de la verdadera riqueza de Dios, nos habla que tenemos que saber o ser sabios en lo que pensamos. Y mejor específicamente en el tiempo en que estamos viviendo. Y quiero apoyarme con este texto. Dice Eclesiastés 7:10, no digas, ¿por qué fueron los días pasados mejores que estos?
pues no es sabio que pregunte sobre esto, perdón. Amén. ¿Qué nos recomienda aquí el predicador? No digas que los tiempos pasados fueron, ¿qué? Mejores que estos. ¿Por qué? Porque no es sabio que preguntes esto. ¿A poco no usted? Y yo también. Hemos pensado que los tiempos pasados fueron mejores, ¿sí o no? ¿Sí o no? No, pues es que antes hacían mejores las cosas, se tenía más respeto, se tenían más principios, temor. Amén. Y no, ahorita ya son tiempos difíciles, ya es el tiempo lo peor. Pero la palabra del Señor nos dice aquí, o sea, nos dice aquí que no debemos de preguntar eso. ¿Por qué? Porque no es sabio. Ahora yo me preguntaba, ¿por qué, Señor, dices que no es sabio preguntar o decir que los tiempos antiguos fueron mejores? ¿Y sabe a qué conclusión llegué? Que debemos saber valorar el tiempo que estamos viviendo hoy. Amén. Porque la misericordia del Señor hoy es mejor que la de ayer, porque la de hoy es nueva, la de ayer ya fue, la de hoy es nueva. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, eso entre otras cosas, porque también déjeme decirle, el pueblo de Israel en su peregrinar, ¿qué decía? Que añoraba las cosas de Egipto. Cuando iba en el desierto, cuando tenían que comer el maná, ellos añoraban que las cebollas y los ajos y la carne que había en Egipto. Sí se acordaban de eso, pero no se acordaban que también eran esclavos y que sufrían. No, ellos iban por la carne, por lo físico, por lo material. Eso añoraban. ¿Cuántos de nosotros también aquí, cuando venimos a Cristo, a veces recordamos cosas que nos gustaba hacer allá en el mundo? Y a veces llegamos a recordar, es que aquellos tiempos eran buenos tiempos. ¿Amén? Pero no reprenda esos pensamientos, hermano, en su mente, porque dice que no es sabio pensar que los tiempos de antes fueron mejores. ¿O usted piensa que los tiempos en el mundo fueron mejores que estos? No, nunca, hermano, jamás. Amén. Por eso es que debemos de saber valorar el tiempo que estamos viviendo y decirle, Señor, gracias por este tiempo. Sí, antes tuvimos esto, hicimos esto, me fue bien, me fue mal, pero gracias a ti. Pero ahora estoy viviendo una gracia y una misericordia que antes no la tenía y que ahora sí. Antes no tenía esperanzas, pero ahora sí. Antes no tenía vida, pero ahora sí en ti, gracias al Señor. Amén. Quiero llevarle a este pequeño diagrama, hermano, para ir formando la riqueza de Dios. Ahí están los dos primeros puntos que estábamos viendo, que estábamos desglosando: la honra y la sabiduría como riqueza del Señor. Amén. Le decía, existen muchas más. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de riquezas materiales, yo les hago una pregunta. Hablando de riquezas materiales, nada más un hombre que es rico, que es extremadamente rico, nada más tiene dinero. No, su riqueza es variada. Tiene dinero, tiene joyas, tiene propiedades, tiene autos, tiene X. Amén. Entonces, así como la riqueza material no nada más es en una faceta, también la riqueza que proviene de Dios no nada más es en una faceta. Aquí estamos viendo nada más algunas. Amén. Entonces, continuamos. Y quiero llevarlo, hermanos, a esta palabra que es parte de la verdadera riqueza de Dios. Es la palabra Kail. Ahí está el numeral
por si lo quiere apuntar, hermano. Y usted va a decir, ajá, ¿y qué eso qué quiere decir? Kyle. Esa palabra quiere decir, entre otras cosas, riqueza, virtud, fortaleza, ser capaz y carácter. Y yo quiero agarrarme de una de esas definiciones para extenderlo un poquito más. Déjeme tomar esta palabra de esa definición de esa palabra. La palabra carácter, el numeral del Hebreo 24-28, y este se aplica a este texto, mire, Proverbios 31:10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Es un texto muy conocido, pero me llamó la atención lo siguiente. Esta palabra virtuosa es la palabra Kyle, que significa carácter. Y en la versión Kadosh, la versión latinoamericana de ese texto dice, una mujer de carácter, ¿dónde hallarla? Es mucho más preciosa que una perla. Amén. Entonces aquí ya vemos la aplicación de esa palabra Kyle en forma de carácter, refiriéndose a la mujer virtuosa o una mujer de carácter. A lo mejor usted va a pensar que usted encontró en su ayuda idónea, en su amada, una mujer de carácter y fuerte aparte. Amén. Podemos llegar a pensar eso. O viceversa también, hermanas, no crea que podemos encontrar un hombre de carácter y fuerte. Pero debemos de, sí, así debemos de ser, porque este texto, usted sabe, y nos los han enseñado, que no nada más se aplica a una mujer, se aplica figurativamente a la iglesia en Cristo. Se puede aplicar a una mujer, pero también a la iglesia en Cristo. Entonces, si nos apoyamos en esa idea de que esta mujer que habla Proverbios 31 es la iglesia amada que va a ser arrebatada, debe de ser una mujer o una iglesia con carácter, y ahí cambian las cosas. Amén. Ahí ya cambian las cosas, porque tenemos que ver en primer lugar qué significa carácter en una definición secular. Ahí está, ahí se la puse, mire, dice, conjunto de cualidades propias de una persona que la distingue de las demás por su modo de ser o su forma de obrar. Amén. Entonces vemos que el carácter es algo personal, es un sello personal. No puede haber dos personas con el mismo carácter. Amén. Podrán ser parecidos. Y eso pues a lo mejor con papá y mamá, bueno, con papá e hijo, mamá e hijo, ¿no? O abuelo, nieto, ¿sí? Pero no son idénticos. Entonces el carácter es una cualidad de una persona que se distingue de los demás en su forma de ser o en su forma de actuar. Entonces, ya tomando en cuenta esta definición secular, quiero llevarle este texto, amado. Esta sí es la versión Kadosh, en Ruth 3:11 dice, y ahora, hija mía, no temas, yo haré por ti, todo lo que digas, porque toda la tribu de mi pueblo sabe que tú eres una mujer de buen ¿qué? De buen carácter moral. Amén. Estas son palabras de la suegra de Ruth, Noemí, hacia Ruth. Y la está exaltando porque dice que ella era conocida no solamente por su suegra, sino por la tribu de su pueblo, como una mujer de buen testimonio, como una mujer que tiene un buen carácter moral, tiene una buena riqueza de parte del Señor. Amén. Entonces, ¿qué podemos aprender de este pasaje de Ruth? Usted sabe
que tanto la mujer virtuosa como Ruth son prototipos de la iglesia. Amén. Entonces, si Ruth contaba con buen testimonio delante del pueblo, ¿cómo cree que tiene que ser la iglesia de hoy en día? De buen testimonio, de buen carácter moral delante de los demás. Amén. Entonces, volvemos a lo mismo, debemos de trabajar en nuestra conducta para poder demostrar el carácter que viene de parte del Señor como riqueza. Amén. Ahora, déjeme decirle algo, hermanos. Dios trabaja con nuestro carácter. Amén. ¿Sí lo cree? ¿A cuántos el Señor les está cambiando el carácter? No, levánteme la mano, quiero verlo. Yo soy el primero, no crea que no le voy a dejar levantar la mano solo. No, yo soy el primero. Amén. Dios trabaja con nuestro carácter. Y no solamente trabaja con nuestro carácter, sino que lo pone a prueba. Y le digo una cosa, si no salimos aprobados en la prueba, ¿qué cree que pase? Nos meten otra vez a otra prueba. Y quiero apoyarme con este texto para que vea que es verdad lo que le digo. Dice Deuteronomio 8:2, en la versión traducción viviente: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos. ¿Qué hacía el Señor con el pueblo de Israel? Lo metía a prueba. ¿Para qué? Para poder revelar su carácter. Amén. Y averiguar si realmente lo iba a obedecer o no lo iba a obedecer. Entonces vamos a ver que dentro de las pruebas y dificultades que tenemos como cristianos, ahí el Señor nos está dando una riqueza. Está trabajando con nosotros una riqueza que se llama carácter. Y carácter, déjeme decirle, hermano, que no nada más se refiere a la forma de ser. Vimos la definición secular, que era la forma de ser o actuar de una persona. Pero carácter también quiere decir dar poder o capacidad de hacer las cosas. Amén. Y déjeme decirle una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Dios puede trabajar con nuestro carácter de una forma progresiva, pero también Dios puede trabajar y cambiar el carácter de una persona de forma instantánea. No sé si lo sabía. Yo no lo sabía. Y usted va a decir, ajá, hermano, ¿y cómo me lo comprueba? Fíjese cómo dice Primera de Samuel referente a Saúl. Dice, en cuanto Saúl le dio la espada a Samuel para irse, Dios le cambió todo su carácter y ese mismo día sucedió todo lo que Samuel le había dicho. ¿Cuántos años pasaron para que Saúl pudiera cambiar su carácter, hermanos? ¿Cuántos años? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos días? No. Y déjeme decirle que antes de estas palabras Samuel le estaba diciendo, permítame leerle, le estaba diciendo a Saúl, en este momento el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y profetizarás junto con ellos, refiriéndose que se iba a encontrar con algunos profetas, con un grupo de profetas, e iba a profetizar con ellos. Y dice, y el cambio en ti será notable, pues actuarás como si fueras otro hombre. Yo me quedé así. Porque cuando el Espíritu del Señor viene sobre nosotros, es imperante que empiece a manifestarse un cambio en nosotros. Y yo, como le dije, a lo mejor no es instantáneo, pero sí tiene que ser progresivo. En el caso de Saúl fue instantáneo, porque vemos ahí en el texto que en cuanto Saúl le entregó la espada a Samuel, dice que ahí
Dios le cambió su carácter. Entonces me da a entender que Saúl era de un carácter no muy fuerte. A lo mejor era de un carácter un poco débil, pero para poder reinar sobre el pueblo del Señor se tiene que tener cierto carácter, poder, cierta habilidad y capacidad de parte del Señor para poder hacerlo. Amén. Entonces era necesario que Dios, el Espíritu del Señor, operara en Saúl un cambio, pero no iba a tener tiempo de pasarse toda una vida tratando de cambiar su carácter. Por eso es que el Espíritu del Señor dice que vino y le cambió su carácter al instante. Tan notable que dice que iba a ser como si fuera otro hombre. Amén. Yo he escuchado testimonios de gente que en el mundo fue tremenda y Dios les ha cambiado o les está cambiando su carácter. Amén. Y yo, como le digo, tal vez no es instantáneo, pero sí tiene que ser progresivo. Y eso es algo que tenemos que valorar como una riqueza de parte del Señor. Amén. Ahora déjeme decirle una cosa. El carácter de Saúl, al final de su vida, se fue al otro extremo. Tal vez cuando fue ungido por Samuel, tenía un carácter, sí, que Dios se lo cambió al instante, sí, pero después al final de su vida, se fue al extremo su carácter. ¿Por qué? Porque ya era una persona que odiaba, una persona que tenía coraje, que tenía amargura en su corazón. Su carácter ya se había desbordado del otro lado. Y entonces tenemos que saber, hermanos, escúchame bien, necesitamos saber controlar nuestro carácter cuando el Señor nos lo esté cambiando. Amén. Tenemos que aprender de los ejemplos de la Biblia para no volvernos a cometer los errores, por supuesto. En el caso de Saúl, dice que Saúl ya no pudo controlar su carácter. Por eso el odio y la persecución contra David. Amén. Y déjeme enseñarle este texto. Dice Proverbios 16:32, aquel que controla su carácter es mejor que un héroe de guerra, y aquel que gobierna su temperamento es mejor que el que captura una ciudad. ¿Por qué cree que diga eso? A ver, quiero que me dé opinión, hermano amado. ¿Por qué dice que el que controla su carácter es mejor que un héroe de guerra? Actúa con sabiduría. Amén. ¿Qué más? Tiene dominio propio. Muy bien, hermana. Pero ¿por qué dice que es mejor que un héroe de guerra? Y mayor que el que captura una ciudad. Porque le digo una cosa, hermano, el que controla su carácter se conquista a sí mismo. Se controla a sí mismo. Hacia afuera a lo mejor es más fácil ganar una guerra. Porque para luchar en la guerra no va uno solo, va acompañado de un ejército. Pero para controlarse a uno mismo, tiene que ser con la ayuda del Señor, por supuesto, pero uno mismo. Amén. Por eso es que dice que es mejor, el que controla su carácter es mejor que un héroe de guerra. Ahora, continuamos con el esquemita que le estaba poniendo hace rato. Llevamos 3, hablando de la riqueza del Señor. Ya hablamos de la honra, ya hablamos de la sabiduría, estuvimos hablando ahorita del carácter. Amén. Y quiero llevarlo a una última faceta de la riqueza del Señor. Hasta aquí, a ver, hermano, yo le quiero hacer una pregunta.
Estamos hablando de la riqueza verdadera de parte del Señor. Hasta aquí hemos tocado el tema de la riqueza económica y material. Hasta aquí hemos tocado el punto que la riqueza que viene de parte de Dios es material. No. Ahora yo les hago otra pregunta. ¿Ustedes creen que la riqueza que viene de parte de Dios puede ser también material? Amén. Dios no está peleado con las riquezas materiales. Él sabe perfectamente que nosotros aquí en este mundo terrenal tenemos necesidades económicas. Y únicamente parte de su riqueza que viene de parte del Señor, parte, y tal vez la más pequeña, es la material. Porque no debemos de caer en el error del pueblo de Israel, que teniendo el maná, decía que no tenía nada, lo despreciaba, no le daba el suficiente valor como riqueza. Amén. Entonces, no, Dios no está peleado con las riquezas. Yo le platicaba a un compañero, bueno, le predicaba a un compañero de trabajo, y el compañero tenía esa duda. Me decía, oye, a Dios está peleado con que tengamos riquezas. Yo le dije, no, en ninguna manera. Pero sí tenemos que tener cuidado que esas riquezas no absorban nuestro corazón, porque en el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, permítame tocar brevemente la riqueza que viene de parte del Señor, pero como riqueza material. ¿Me permite, hermano? ¿Me permite? Es breve. Tampoco nos vamos a extender y vamos a andar predicando doctrinas de prosperidad y todo eso. No, nada más es breve. Amén. Entonces, vamos a ver que esta palabra neques, con ese numeral, significa acumular tesoros, bienes, riquezas. Amén. Entonces, vamos a ver que Dios nos permite tener riquezas. ¿Para qué? Ya dijimos, para suplir necesidades físicas y necesidades materiales que tenemos en nuestro paso por esta tierra. Y para muchas otras cosas más, pero déjeme llevarle que Dios nos da materialmente para algo. Y quiero compartirles con ustedes este texto. Dice Josué 22:8, vuelvan a sus tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, oro, bronce, hierro y con muchos vestidos. Y me llamó la atención esto, y repartan con sus hermanos el botín de sus enemigos. Entonces, eso a mí me deja ver que el Señor nos prospera económicamente o nos bendice económicamente, entre otras muchas cosas, para compartir, para repartir. Amén. Eso ya lo sabemos, no podemos retener la bendición, porque si no la bendición no fluye. Si retenemos la bendición se pudre. Amén, ya no fluye. Entonces, podemos aplicarlo de esa manera. Sabemos también, hermano, que la riqueza material viene de parte de Dios. Amén. Dice este texto, Proverbios 10:22, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Cuántas de las veces, y de hecho por ahí hay unos anécdotas en el mundo, en donde sabemos o nos dan a conocer que el tener muchas riquezas también nos atrae muchas preocupaciones? Amén. Entre más riquezas son más preocupaciones. No sé si había escuchado eso por lo menos. Amén. Amén.
No, ahorita sí, temor, miedo con esta situación de inseguridad es peor, o sea, no solamente preocupaciones, es temor, angustia, bueno, amén. Pero dice que la bendición que viene de parte del Señor no trae preocupaciones, ni angustias, ni temor. De ahí podemos distinguir cuando una bendición que llega a nuestra vida viene de parte del Señor o no. Porque si llega esa bendición, esa riqueza a tu vida y te trae paz, viene de parte del Señor. Pero si por ahí trae alguna preocupación que te quita esa paz en tu corazón, debemos de orar porque es probable que esa bendición no venga de parte del Señor. Por eso dice que no añade tristeza con ella. Cuando Dios te esté bendiciendo, hermano, a ti que tienes un trabajo, pero que Dios te bendice con otro mejor, o a ti que tienes una empresa, un negocio, y que Dios te está bendiciendo y la empresa va creciendo y Dios te sigue bendiciendo aún más, debes de recordar una cosa, que esa bendición, esa abundancia, no es por tus propias fuerzas, no es por tu capacidad para hacer los negocios. Es una virtud que viene de parte del Señor. Amén. Y eso lo debemos tener bien en claro. Fíjese cómo dice Deuteronomio 8:17, no sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Más bien acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer esa riqueza. Yo sé que para todo trabajo, hermano, usted que realiza su trabajo en lo secular, en su empresa que tiene, en su negocio, para todo se requiere inteligencia, sabiduría, sagacidad. Amén. Y yo eso siempre lo tengo bien en claro cuando es hora de dar el diezmo y la ofrenda del Señor. Porque esa muestra de la bendición que Dios nos da y que estamos orando, ese es fruto, sí, de nuestro trabajo. Pero ¿quién le dio el trabajo? El Señor. Cierto, es fruto de su esfuerzo, pero ¿quién le da la fuerza para realizar ese trabajo? El Señor. Y cierto, se requirió inteligencia, sabiduría y sagacidad para ganar ese dinero. Pero ¿de dónde viene la sabiduría? De parte del Señor. Entonces tenemos de tener siempre en cuenta, ¿sí? Siempre en cuenta, como dice el verso 18, acuérdate que tu Dios es el que te da el poder. Ahí poder significa capacidad, carácter para hacer las cosas, para producir riqueza. Amén. Este texto, hermanos, quiero compartirlo a lo mejor con algunos hermanos que Dios les ha bendecido en lo secular, en que a lo mejor no tienen tanta necesidad económica como otros hermanos. Y son pocos los mensajes o los textos que van dirigidos a estas personas, porque casi siempre se nos predica o se nos da textos o palabras a aquellos de que el Señor, tú que no tienes, el Señor te va a bendecir. Pero hay hermanos que el Señor los ha bendecido. Yo conozco a varios que el Señor les ha bendecido. Amén. Pero a veces hay textos que les hace falta en su corazón. Y este es uno de ellos. Dice, igualmente a todo hombre a quien Dios le ha dado riqueza y bienes, dice que también lo ha capacitado para comer de ellos y para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Y que esto no viene de parte de esos hermanos. Esto viene de parte de Dios porque es
un regalo no merecido de parte del Señor. Entonces a ti, hermano, que el Señor te está bendiciendo en lo económico, que a lo mejor no tienes tanta necesidad en lo económico y que Dios te está bendiciendo, gracias a Dios por ello, déjame decirte a ti que también, así como Dios te ha bendecido, así también te está capacitando para disfrutar de esos bienes, para regocijarte de esos bienes. Y se necesita sabiduría de parte de Dios para poder hacerlo. Porque aquel hermano, de estos hermanos que me estoy refiriendo, saben perfectamente que su confianza no está en esos bienes materiales. Ellos han sabido, han aprendido que su confianza está en Dios, que su esperanza está en el Señor, y por eso el Señor les da y les da más. Amén. Y debemos de saber, hermanos, ya con esto completamos nuestro esquema. Le vuelvo a repetir, hermano, no son todos, son más, pero me llamó la atención estos. ¿Sí? Debemos de entender, hermanos amados, que la verdadera riqueza que viene de parte del Señor no es únicamente física y material, sino va mucho más allá. Amén. Y una recomendación final, dice la palabra del Señor: no hagas tesoros aquí en la tierra, haz tesoros mejor allá en el cielo. Y yo quiero que se lleve esa palabra en su corazón. Señor, yo sé que tú me has bendecido y que yo soy rico. Tal vez no tengo lo suficiente por el momento, pero soy rico en ti. Y yo quiero reconocer eso. Yo le voy a pedir que se ponga de pie, hermano. Y que realmente valoremos la riqueza que tenemos de parte del Señor. La riqueza puede ser en forma de honra, en forma de sabiduría, amén, en forma de carácter, de capacidad de hacer las cosas, y también en forma material, amén. Te voy a pedir que inclines tu rostro y oremos al Señor. Padre, te damos gracias esta noche, porque en medio de nuestras necesidades, Señor, tú nos bendices. Padre, gracias, porque podemos decir que no somos pobres en ti, mi Dios, que en ti somos ricos, Padre, que a veces no valoramos la riqueza que tenemos en nuestras manos, pero somos ricos en ti, mi Padre. Yo te agradezco, Señor, por esta oportunidad que nos das de aprender de tu palabra y poder seguir perfeccionándonos en este camino, Señor. Padre, yo te bendigo, Padre, por aquellos hermanos que a lo mejor piensan que no son ricos, que piensan que no tienen nada, pero en ti, Señor, teniéndote a ti, tienen todo, Padre. Permítenos tener esa mentalidad, Señor. Permítenos cambiar, Padre Santo, la mentalidad de mundo, Padre, para tener la mente tuya, mi Dios. Padre, yo te agradezco en esta hora. Te agradezco, mi Dios. Permítenos, Señor, que esta palabra se haga rema en nuestro corazón, mi Dios, y que podamos decirte, Padre Santo, que te agradecemos, Señor, por toda la riqueza que tú nos das. Gracias, Padre, gracias, Señor. A ti la gloria, la honra y la alabanza para siempre.